No lo presto. Lo bueno que no ha venido Víctor a pedirlo, no hay problema. Ok. Aún, ¿verdad? Antes de que se me olvide y aprovechando que están algunos para que no haya quejas. Yo comúnmente hago así mi vaciado de calificación. Y no me voy a entretener demasiado. Ya veremos sobre la marcha los que están en amarillo, que son los que deben. Su unidad 1 tuvo una evaluación diagnóstica que valía un 10%. Ya quien quiera verlo a detalle pasa en lo particular. Pero por ejemplo Loera Martínez no hizo ese examen, por eso aparece en amarillo, que no llevó a cabo el examen. Quizá ese día que se aplicó no vino, lo más seguro. Sí. Después está, perdón. Digo, si hay algún detalle lo vemos, ¿no? El reporte de grados de libertad, aparentemente dice ahí que lo entregaron todos. Práctica del péndulo, hay un equipo del cual yo no tengo su reporte completo, que es el equipo 1. Todos los demás tengo su reporte y está calificado. Si fuera el caso de que sí lo tienen, hay que verlo, si no lo entregaron o qué pasó ahí. Conceptos de Euler Vibration, todos se entregaron, no todos bien, pero todos se entregaron. El reporte que por ahí les pedí del movimiento armónico de un sistema con un fluido que era agua y aceite, hay por ahí algunas personas que no entregaron. ¿Cuáles? Bueno, los que están en amarillo. Díaz Vázquez, Díaz Villanueva, Ponce Mendoza, Quirós Delgado, Rodríguez Medina, Rosales Rosas y Sánchez Rodríguez. Por eso lo estoy comentando porque está muy pequeño para que se alcance a ver. De la asignación a Fourier hay una asignación que yo no tengo. El equipo 1 yo no tengo su asignación de Fourier. Si lo tiene, pues búsquelo y traiga la evidencia, ¿no? Bueno, y su examen, obviamente todos aplicaron examen, están revisados y yo lo que hago es sumarlo y obtener un final, ¿verdad? Entonces bueno, ya le daré tiempo en cuanto acabe los 4 ejercicios a alguna duda que tengan. Lo que me interesa es que vean los que están en amarillo qué tema es el que dice ahí que deben, y si hay por ahí alguna confusión que digas, no, si lo tengo, aquí está, a ver, pues lo demuestres, porque si no, pues se va a ir hasta segunda oportunidad y después ya nos concentramos en el promedio, ¿verdad? Que es lo que aparece aquí. Y comúnmente aquí le pongo en rojo los que no pasaron, en amarillo, pero como todavía hay algunos que no entregaron según lo que tengo aquí en mi bitácora, pues obviamente aparece eso, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna duda de los que mencioné en amarillo? Ya saben quiénes son al menos y qué tema es el que estoy mencionando. Yo estoy en amarillo porque... No, pero eres porque eres el jefe de grupo, en el nombre, ¿no? Me refiero en las evidencias. ¿Ok? La unidad 2, que es en la que vamos y espero ya terminar, aquí ya aparece qué tipo de examen les tocó en el sorteo. Práctica de frecuencia y ya está, aparentemente entregaron todos. Práctica de frecuencia de ensamble, solamente no tengo el de Romo Rodríguez Eric. ¿Por qué? Porque no aparece en su reporte su nombre. Dime. ¿Perdón? Lo revisamos por algún... por eso decía, te checo, a lo mejor a veces cuando estoy testeando cometo algún error y lo checamos, ¿no? Pero bueno, verifiquen por qué no aparece, o verifique ese equipo, el 7, o verifique Romo, si efectivamente no aparece. Ok, que no aparece, sí creo que por ahí me iban a enviar a alguien y no lo chequé, que haya llegado. Pero para que veas que yo revisé y no lo tengo, ¿no? Práctica DSP, el equipo 1 que aparece aquí, yo no tengo ese reporte, y el equipo 7, ¿sí? Como lo pedí. Entonces para que lo chequen, son los que están en amarillo. ¿Vale? El examen pues ya veremos si lo acabamos el lunes o el martes, cuando lo hacemos, y ya veríamos el concentrado de la unidad, ¿no? Pero para que lo vayan verificando, ¿sí? Lo checo, a ver qué detalle hay al final. ¿Listo? Pero bueno, yo llevo ahí mi concentrado, lo que me interesa es que vayamos viendo alguna disparidad y no de quitarle más tiempo a la sesión. 10 minutos antes del final me recuerda, para checar nada más que esté correcto la asignación, checo en lista contra lo que le tocó en el sorteo y verificamos en el Excel para que no haya dudas de esa parte. ¿Sale? Ok, último subtema, son 4 problemas de aplicación y la teoría es muy densa, tratemos de verlo lo más sencillo posible. El documento ya lo deben de tener, me corrigen si no, el jefe de grupo y Eder creo que ya lo tenían, pero si no me dicen. Dentro de todo lo que es el amortiguamiento viscoso, solamente vamos a ver el del fluido, porque hay de histéresis, que es cuando tiene que ver un elemento que es a veces líquido, a veces sólido, dependiendo la temperatura. Entonces se comporta, dicen, como un sistema dual o doble. Y la fricción seca, que es la que se supone que ustedes conocen de la estática.
¿sí? En donde les enseñaron coeficiente de fricción estática y en dinámica les enseñaron coeficiente de fricción dinámica, o quizá lo escucharon por ahí. Eso cae dentro de esa rama de la física. En lo que es vibraciones cae viscosidad, y dentro de viscosidad dos tipos, ¿no? Y nosotros nos vamos a hablar del fluido, por eso lo puse en negritas. Le voy a pasar el documento para que lo tenga ahí su jefe de grupo, no se entretenga tanto en anotar, más bien lo que no aparezca ahí y que no quede claro, sobre todo los de teoría, ¿no? Sobre todo puros problemas, puras broncas. A ver, este virus no lo reconoce. Ahí está ya, es correcto. Ahí está. Ahí dice que ya. Ahí va, porque cabe esta cosa. Ahí está. Listo, 2.5. ¿Vale? Para que aparezca ahí y no haya problemas. Ahora sí, dijimos que solamente vamos a ver esta parte, lo voy a explicar muy brevemente. Se supone que todo está idealizado y todo recae en el concepto del amortiguador que nosotros conocemos, el amortiguador mecánico, que es, bueno, es un cilindro que tiene una camisa exterior, un émbolo, un vástago, e internamente va a tener un fluido, no necesariamente aceite, fluido cualquiera. Ya vimos que se puede hacer con agua, lo puedo hacer con una sal, un agua con sal o un electrolito, lo puedo hacer con una grasa diluida o con un aceite. Lo que se busca es jugar con el tiempo, en qué tiempo de respuesta se va a desplazar el émbolo con el vástago. Eso es a lo que se refiere, y físicamente está expresado por una fórmula. La fórmula lineal es esta: la fuerza es igual, es lo que dice aquí, fuerza, a la velocidad. Esta velocidad es la velocidad a la cual yo le aplico la carga. Ustedes en mecánica de materiales aprendieron que hay carga concentrada, hay carga distribuida, hay carga que va a fluctuar en el tiempo y carga que va a ser incremental de manera lineal o constante. Entonces, eso es a lo que se refiere, a qué velocidad va a estar aplicada la carga. Y por último, lo nuevo es la constante que aparece como C, que es la que nosotros por ahí estuvimos tratando de buscar en el péndulo, y es la constante de amortiguación, que allá se llamaba coeficiente de amortiguamiento viscoso. ¿Perdón? Sí, está Fc, o la fuerza constante, es igual a C por V. Aunque no aparezca ahí el puntito, están multiplicando la constante de amortiguación contra la velocidad a la que aplico la carga. Aquí lo interesante es lo siguiente, por eso es que lo ponen de esta manera contextual, es ¿qué genera ese valor de C? Son muchas cosas. Una puede ser el fluido que está ahí dentro del cilindro, pero también puede ser el O-ring o el sello, que evita que se salga el lubricante, pero también puede ser el émbolo, cuando el émbolo empieza a moverse sobre la camisa y no necesariamente todo el contacto lo hace el sello o el O-ring. Entonces todo eso genera la fricción, y en este caso fricción dinámica. Es a lo que se refiere esa parte. El diagrama, la información ya la tendrán, lo que me interesa es que vayamos entendiendo. Si yo me voy al diagrama de cuerpo libre, ¿qué es esto? Nosotros ya conocemos que hay un elemento fijo, que sería este mármol que está ahí. Tengo un amortiguamiento, que sería una capa quizá de aceite, o inclusive hasta de aire. Y después tengo el cuerpo que se va a deslizar sobre él, es decir, cualquier sólido sobre una superficie fija, o el bastidor. ¿Qué hay entre ellos? Pues hay una rugosidad, y es en esa rugosidad o en esas crestas hay un hueco en donde se aloja al menos aire con humedad, ya se considera una amortiguación, o un aceite o una grasa. Presente, ¿qué tengo yo ahí? Un espesor de esa pared, que sería la cima de la sinusoidal. Con un rugosímetro lo podríamos comprobar si lo tuviéramos, que aquí le llaman H. Y cuando tú deslizas el objeto para vencer el reposo, lo haces a una velocidad. Al moverlo lleva a un diferencial de desplazamiento sobre tiempo. Entonces tengo una velocidad en función de qué tan rápido lo desplazo yo, y ese desplazamiento es lineal. Sí, la que vemos nosotros como mu k y mu s, ¿no? Mu s sería cuando v es igual a 0, v es 0, y mu, que nosotros conocemos como coeficiente de fricción dinámica, sería ese caso. Ahora, ¿qué pasa con respecto no al objeto que se mueve, que es el que está arriba, y el objeto que está fijo, que es el que está abajo? ¿Qué pasa dentro del lubricante? Y ese es el diagrama que está abajo. Se supone que esto ustedes ya lo conocen, lo nuevo es este. Y esto que está aquí es este bloquecito que me representa el espesor que debería de ser del lubricante. ¿Y que yo observo aquí? Pues es un diagrama de vectores de la fuerza cortante que ocurre en las capas superiores del lubricante. ¿Por qué superiores? Porque va a querer separarse el fluido desde la parte superior hasta la parte inferior. Entre más en la superficie esté, va a haber un coeficiente de fricción mayor,
No sé si han hecho el experimento, ese es de secundaria, ¿no? Donde ponían un vasito y le ponían agua, y luego lo ponían al límite, al ras, y luego le ponían alfileres. ¿Y cuántos alfileres le puedo poner hasta que se derrame el agua, hasta que rompa, se hace como una burbuja? No sé si lo hicieron, algunos nos tocó desde secundaria, y le ibas echando y aguantaba un montón de alfileres o agujas, y después de un cierto límite se desparramaba el agua, pero se veía, en la superficie se veía una campana de agua. Conforme le ponías más, se hacía más grande la campana, y llegaba un momento en que se rompía la campana. Esa campana era una tensión, lo que ustedes conocen como un esfuerzo, y lo que generabas es, con el alfiler, generabas un esfuerzo cortante en ese límite. Si en vez de ser agua fuera aceite, tú observarías que necesitas más fuerzas, más peso, para generar que se rompa la cohesión o la unión de las moléculas de aceite. Obvio que entre más arriba del líquido estés, pues más fuerza necesitas para romperlo. Entre más abajo estés, menos fuerza ocupas. Eso es lo que está representando aquí. La Y me representa la altura o el grosor de la capa de aceite, y lo que aparece en horizontal son los vectores de esfuerzo de corte del lubricante, en este caso la viscosidad del aceite, es un SAE, ¿no? En el caso que dicen aquí, viscosidad SAE según la Asociación Americana, ¿no? ¿Perdón? Ya estás acá. ¿De aquí? ¿Alguna duda de aquí? Entonces, trato de ir por partes, ¿no? Densidad le llama ρ, viscosidad le llama μ, de este lado. Y es la altura, y dice que, bueno, lo que yo tengo aquí como U para mí no es otra cosa más que el coeficiente de amortiguación en función de la altura, y es igual a, esto de aquí, es igual a la velocidad a la que yo muevo el bloque por la altura que tenga el fluido, en donde yo quiero analizar el corte, entre el espesor de todo el fluido. Eso es lo que dice ahí el diagramita, y es muy sencillo de entender. La fuerza obviamente es a la que yo esté empujando el bloquecito que está acá arriba, y que hará que esta película se haga más grande o más pequeña conforme se esté cortando o se esté separando. Eso es lo que está del lado derecho. Ahora, del lado izquierdo, tratando de explicar lo que por ahí Eder nos comenta, todo esto está basado en la segunda ley de Newton. Y Newton nos dice que esfuerzo cortante, que es lo que ustedes conocen como tau, que es el que está aquí, es igual a μ. μ es el coeficiente de viscosidad en función del diferencial de U. ¿Qué es U para mí? Bueno, es la viscosidad con respecto a la altura. Y si yo eso lo paso a palabras más llanas o algo más simple de entender, pues es coeficiente de fricción es igual a la velocidad a la que yo mueva el bloque. ¿Por qué? Porque esa velocidad me dice qué tan viscoso es o no. Si yo lo muevo muy rápido es poco viscoso, si yo lo muevo más lento es porque la viscosidad me impide moverlo más rápido. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Y H pues es el grosor de todo el lubricante. No es donde se cortó, donde rompí la capa superficial, no, es el grosor total de la capa de aceite. Entonces esa es la fórmula general. Tau, o cortante, esfuerzo de corte, es coeficiente de fricción, velocidad a la cual me muevo el fluido de manera horizontal, y H, el grosor del fluido viscoso. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Pregunto. Me espero por si vas a anotar algo y me preguntas si hay alguna duda hasta ahí, ¿no? Entonces, yo no acostumbro poner todas las definiciones, todas. ¿Por qué? Porque ya hay muchas que no son comunes en muchas materias. Y ya a esas alturas lo ves y sabes que ya entiendo de lo que está hablando, ¿no? Coeficiente de amortiguación o viscoso, velocidad y espesor. Y ok, sí, la altura a la cual yo quiero analizar el corte del aceite o del fluido. ¿Velocidad SAE? ¿Perdón? Velocidad. No, es viscosidad SAE, μ. Así como una M. Viscosidad SAE. Flujo viscoso está definido como la U. ¿De qué material sea el enlace polimérico del que estás hablando? Ok, gracias. De hecho, la intención es que el concepto lo entendamos, porque van a ver que esto es lo fácil, lo difícil es lo demás. Esto son conceptos básicos, que nomás es recordando lo que ya por ahí conocemos. Yo sé que lo digo mucho, pero es la realidad. Te digo, coeficiente estático, no lo vi y no viste estática. Coeficiente dinámico, no viste dinámica. Aquí lo único nuevo es la C, y la C subíndice C, todo lo demás ya es de otras materias. Pero tienes que ver cómo lo asocio con lo que ya vi. Pues se asocia de esta manera. El esfuerzo de corte tú ya lo viste, nomás lo están aplicando a un fluido. Entonces es el mismo concepto que tú conoces, ¿no? Entonces hasta aquí vamos bien. Esfuerzo de corte, ¿cómo sé el esfuerzo de corte en el fluido? ¿Cómo el fluido se va a querer separar en sus capas? Pues lo sé en función del coeficiente, que lo determina la química de cómo está el enlace del elemento. Entre más viscoso, pues más unido está el enlace que tenemos ahí. Después, la velocidad a la que yo muevo el elemento que está arriba. Imagínate una cama con aceite, le pongo arriba un bloque y lo muevo.
Si lo muevo rápido, ¿qué pasará con el corte? Pues se va a cortar muy fácil, se va a separar el aceite, se va a separar. Si yo lo muevo lentamente, le doy tiempo a que no se alcance a separar el aceite, a que se haga cada vez más delgado. Esa es la V. Y la H es, pues, ¿qué tan grueso era originalmente el fluido? Si yo lo muevo, voy a ir adelgazándolo. Lo voy a ir empujando el bloque y el aceite que está abajo se va a ir adelgazando. Sin considerar temperatura y otros factores. Nada más velocidad y el valor del grosor inicial. Es lo que dice ahí. Ahora, eso no me sirve para cálculos. Lo que me sirve a mí es la fuerza. ¿Con qué fuerza lo muevo? El objeto que está arriba. Tengo que recordar lo que me enseñaron en esfuerzos. Esfuerzo es igual a fuerza entre área. Eso tú ya lo viste, ¿no? En resistencia de materiales. Sigma igual a F entre A. O tau igual a F entre A. Despejo de ahí. Entonces, ¿a qué es igual la F? Pues a tau entre A, ¿verdad? Esfuerzo de corte entre área. Esto ya lo viste. Tau. Esfuerzo de corte es igual o afectado por el área a la fuerza que yo tengo. Esto de aquí es más que un despeje del esfuerzo. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ya sabemos nosotros a qué es igual tau. Ya sabemos que es mu por V entre H. Y ya sabemos a qué es igual el área, ¿verdad? Si ese es un rectángulo, ¿cuál es el área que está sobre el fluido viscoso? Pues es el de un rectángulo o de un cuadrado, ¿no? Lado por lado o base por altura, lo que sería nominalmente. Entonces, obviamente que yo puedo sustituir y lo pongo aquí. Si yo sé la forma de esta geometría que está aquí, hablándolo en el plano que me falta, pues yo podría poner a qué es igual esta, ¿verdad? Es el área de la sección transversal que está en contacto con el fluido, ¿sale? Ya sabemos que μ es el coeficiente viscoso, ya sabemos que H es el grosor y ya sabemos que V es la velocidad. Esa es la fórmula expresada en función de la fuerza. Ahora ya nada más sustituimos en la ecuación general la fuerza que dijimos que era igual al coeficiente de amortiguación por la velocidad. Esta la vimos, me regreso, es esta fórmula general. En vez de poner yo directamente a qué es igual el valor de F, voy a poner todo esto. F es esto, ¿no? Entonces yo ya puedo despejar y obtener directamente el valor de mi coeficiente. ¿Qué eliminamos? La velocidad. La velocidad aparece en ambos lados de la terminología, es independiente ya. Y yo ya puedo obtener ese coeficiente. ¿Qué debo saber para obtener el coeficiente lineal de un objeto? Debo saber el de amortiguación, debo saber el viscoso. Ya desde ahí es difícil, pero es más sencillo que originalmente saber el amortiguamiento. ¿Por qué? Porque el amortiguamiento que dijimos al inicio que debía yo de saber para obtener el amortiguamiento. ¿Qué manipula esto? Sí, la fuerza, pero ¿qué variable me da contra un resorte? Lo mencioné al inicio, es el tiempo. En lo que voy a hacer es un amortiguador que diferencia de un resorte. El resorte amplifica o disminuye la vibración. También, ¿cuál es la diferencia? El tiempo de respuesta. Lo hace con un tiempo diferente. Ya lo debiste de haber observado en el ejercicio que les encargué. Si yo le pongo aceite, le pongo agua, difiere cuánto se tarda en moverse según la gráfica de respuesta. Entonces, puedo jugar con la amplitud, pero el tiempo de respuesta me lo da el amortiguador. ¿Y por qué lo hace? Por el fluido. El fluido retarda o acelera la respuesta. Estamos jugando con el tiempo. El tiempo es lo que puedo manipular. Entonces, si yo me regreso aquí a mi diagrama y observo el coeficiente, ¿qué necesito saber para ver ese tiempo? Con esto saber el área del objeto que está en contacto con él, el espesor del fluido viscoso, y necesito saber el coeficiente de amortiguación del fluido. O sea, el aceite con qué está en contacto, ¿no? Pues que aceite contra cero. Ese coeficiente que hay con eso, pero el dinámico. Ya no necesito saber cómo se comporta en el tiempo y todo eso. O sea, con esta ecuación ya podría yo obtener ese coeficiente. Es muy complicado de obtener, chavos, es un tema de investigación. Hay proyectos donde investigadores dicen, quiero saber qué pasa en tal pieza con tal fluido, y hacen experimentos como lo que ustedes hicieron y obtienen el valor. Pero búscate una tablita que te diga, y vas a ver que no es fácil. Que te diga, a ver, yo tengo tal amortiguador y quiero saber el coeficiente. Y sí vas a encontrar N cantidad de libros que dicen, el amortiguador tal tiene un coeficiente de 0.3. ¿Y cómo supo? Pues por esa fórmula. Pero ¿cómo lo hizo experimentalmente? Agarró y hizo experimentos y dijo, tanto. Y te lo pone ahí. Pero no es fácil. Yo he probado con diferentes proveedores, les he dicho, a ver, tú vendes tal elemento, dime el coeficiente de amortiguación. Y no lo saben. Te dicen cuánto aguanta, ¿no? O sea, aguanta tal peso y más o menos se deflexiona tanto en tanto tiempo, pero no te dan el dato. Y eso nos dice el grado de tecnificación que tenemos, porque estamos tan atrasados. Deberíamos ya tener un catálogo en donde aparecieran esos datos para la gente que se dedica directamente a esto, en mi opinión. Porque lo he hecho, yo lo he buscado, digo, debería de haber y no lo hay. Podría calcularlo, pero ese es tema de laboratorio, es tema de la materia, ¿no?
Coeficiente sí lo hay, el μ, coeficiente de fricción sí lo hay, o coeficiente de amortiguamiento como tal, no lo voy a encontrar, el C. ¿Hasta ahí vamos bien? Pues eso es lo fácil. Dijimos que había un área, ¿verdad? Dime, es coeficiente de viscosidad, o coeficiente de fricción viscoso. No coeficiente de amortiguamiento, ojo, cuando dices coeficiente de amortiguamiento es la C, es decir, el coeficiente de fricción afectado por el tiempo. ¿Sí? Entonces es más sencillo, por eso al inicio hablé μ, K y μ S, ambos los vieron. μ S, coeficiente de fricción estática, μ K, coeficiente de fricción dinámica. Ese coeficiente de fricción dinámica para un fluido es ese que está ahí como μ, el dinámico, es ese que está. La C es el coeficiente de amortiguamiento, no confundir. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ok, porque luego viene teoría, ahí es cuando pregunto. A ver. Se ve muy facilito, pero ahí dijimos que son un sólido plano contra otro sólido plano y se desliza. ¡Ay, qué padre! Pero en la realidad, ahí viene un ejemplo. Diferentes tipos de amortiguamiento. ¿Qué tenemos aquí? No nos centremos ahorita en las fórmulas, tratemos de entender lo que dice aquí. Cuando las piezas son paralelas, era este caso, ¿no? Y la formulita ya vimos que hay todo un choro ahí para poder deducirla y llegas a esta ecuación. Pero si ya no son dos placas, sino que es esto que está aquí, es un émbolo, es un plato, un queso, con una camisa, es un pistón. Ese sistema ya tiene una amortiguación diferente. ¿Por qué? Porque tienes un perímetro por espesor y aparte lo que esté abajo en el asiento. ¿Y cómo está conectado eso? Si tiene un O-ring y todo. Bueno, experimentalmente, para un cilindro que tiene una carga lineal o axial, le llama ahí, el C o el coeficiente de amortiguamiento equivalente es igual a μ por 3 veces pi por el diámetro de la camisa interior al cubo por la longitud total que tenga, entre 4 veces el diámetro del queso o el émbolo que está ahí, que multiplica 1 menos 2D sobre D. ¿Cómo obtuvieron esto experimentalmente? Ese es para un pistón. Ahora, ¿qué pasa si el pistón baja y gira? El de arriba, imagínate que es un pistón antigiro. Y el de abajo es un pistón que cuando va bajando puede ir rotando el émbolo. Entonces la formulita como que se hace un poquito más compleja, ¿no? Lo que quiero que veas es que no está tan sencillo como uno cree. Con esta fórmula ya la hice, se aplica en todo. No, es diferente para cada superficie. Entonces, acuérdense ustedes ahorita lo que hicieron. Cuando pusieron un pernito con un barreno y que se moviera. A ver, dime el coeficiente de amortiguamiento viscoso de eso. Hacerlo analíticamente va a ser muy complicado. Tendrías que aplicar una de estas fórmulas y saber todas las variables que están ahí. El grosor, el diámetro, y ver si efectivamente te da algo similar a lo que dice ahí. Se obtienen experimentalmente. Y el último, amortiguamiento de fricción seca, es decir, voy a considerar que solo hay aire ahí. Sí hay lubricación, pero la del aire por la humedad, no un aceite. Entonces aquí tenemos el bloquecito que se está moviendo sobre una cama fija y vemos cómo cambia un poquito el comportamiento. ¿Por qué? Porque le agregaron un resorte al inicio, entonces eso se va a estar moviendo no de manera constante, sino va a tener un incremento y luego va a ir bajando hasta que es 0. Entonces si te fijas ya aparece aquí una frecuencia, un omega, un W. ¿Por qué? Porque no se va a mover constante. Lo muevo una vez, lo suelto y va a empezar a hacer esto y luego va a empezar a bajar hasta que se detiene. Y en el original está pensado en que todas las fuerzas lineales o de torsión son constantes. Este de aquí ya no es constante. Depende también cómo está funcionando la amortiguación del sistema, no nada más el fluido que existe ahí, que es el aire, a menos que le hayas puesto algún lubricante. El mismo sistema tiene amortiguación, que es el caso aquí que tiene un resorte. Entonces la intención es que veas que hay diferentes tipos. Entonces no puedes generalizar, con esta fórmula ya la hiciste, con esa. No, cada uno tiene un cálculo. Y yo lo pongo para que veas qué tan difícil puede ser la vibración. Tan difícil como demostrar cada una de esas. No es algo tan trivial, tan sencillo. Ahorita nos lo aventamos y tendríamos que tener un laboratorio. Yo veía que allá arriba tienen uno, ahí dice que es análisis de lubricación. Habría que ver si han hecho un análisis de un lubricante con este tipo de validación. A ver, vamos a ver si es cierto y verificarlo. Para empezar tendrías que tener humedad controlada, temperatura controlada, una mesa de granito, para empezar. Y no lo vi, para hacer esos cálculos que dice ahí. Pero bueno, ese es como ejemplo. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Qué es la C? Eso apenas es la teoría para entender los problemas. Ya el problema es otro show, pero tratar de entenderlo. Dice ahí vibración libre amortiguada. Originalmente yo tengo una masa, un resorte, lo hago vibrar. Le voy a agregar un amortiguador, entonces ya tengo el elemento que va a reducir la vibración y el elemento que me va a controlar el tiempo de respuesta de la vibración. Ambos. Sistema masa-resorte amortiguador. Equivale
Este lo puse yo adrede, esta parte, aunque no crean, me toma tiempo cuando generé esta presentación, porque por ahí en alguna ocasión como ingeniero leí un librito de dinámica que hablaba de una técnica estática y decía que era el principio de Allenberg. Y yo dije, nunca aprendí eso. ¿Me suena familiar? ¿Quién sabe, verdad? Y pues, ¿qué será Allenberg? Pues a estudiarle, ¿no? Y encontré que hubo un ingeniero que se le hacía muy difícil la dinámica, pero era muy capaz en la estática, muy bueno. Entonces él hizo el análisis del comportamiento de un ala de avión, cómo soporta las cargas de sustentación, todo eso. Y observó que cuando está estático es muy fácil de hacer el diagrama de cuerpo libre, pero cuando ya se está moviendo el avión, pues es un show calcularlo en dinámica. Y dijo, debe haber alguna manera de analizarlo estáticamente, es decir, en posición 1, posición 2 y posición 3. Y hago el análisis estático cuando está en reposo, cuando va a la mitad del vuelo, ahí hago una foto y hago el análisis, y cuando está al final ya en el vuelo. Y encontré un método que hace que los sistemas dinámicos los analices con un sistema estático, y el principio se llama Allenberg. Entonces lo menciono porque en algunos libros de vibraciones viene y dice, utiliza el principio de Allenberg. Yo vi superposición y vi que, pero no vi ese tema, ¿no? Pero lo que está haciendo él aquí, no sé si lo alcanzas a observar, estos dos elementos representan la fuerza del resorte y la fuerza que debería de estar en el cable que suspende, o en el elemento que suspende el amortiguador, la masa y el peso. Este es un diagrama de cuerpo libre de un lado, y del otro lado tengo el fenómeno, es decir, en estática me enseñan sumatoria de fuerzas es igual a 0, es lo que está de este lado, y del otro lado tengo fuerzas igual a masa por aceleración, la otra condición de equilibrio. Entonces aquí yo tengo la fuerza igual a masa por aceleración, masa, y esta es aceleración. Entonces si yo igualo todo esto, este es un sistema sumatoria de fuerzas igual 0, y este es un sistema fuerza igual a masa por aceleración, lo puedo juntar y un sistema estático se comporta como un dinámico. Entonces, es un sistema en paralelo en realidad, pero él convierte eso. No sé si ustedes se han metido a analizar esa parte. Yo tengo sumatoria de fuerzas igual 0, y dice, ok, lo entiendo, y luego te enseñan fuerza es igual a masa por gravedad, y luego tú sabes que es fuerza igual a masa por A. ¿Qué diferencia hay? Cuando dicen aceleración es una fuerza externa que genera un cambio de velocidad, y cuando dicen gravedad es simplemente la acción de la gravedad sobre la densidad. Es diferente, uno es estático, otro es dinámico. Esa conversión es de la que está hablando esta persona, y es una manera de analizar el sistema. Utilizando Newton para generar un análisis de estos, sumatoria de fuerzas externas igual a sumatoria de fuerzas internas, que eso es estática. La fuerza que está afuera debe ser igual a la fuerza que está dentro por conservación de energías. Entonces yo hago mi análisis, el peso menos la fuerza resistiva del resorte menos la fuerza resistiva de donde se sujeta el amortiguador, esto es esto de aquí. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Este fenómeno es el que se conoce como principio de Allenberg. Y de ahí simplemente manipulo, ¿no? ¿A qué es igual la fuerza de un resorte? Pues yo ya me conozco el concepto, ¿no? Fuerza es igual a densidad, a desplazamiento por rigidez del sistema. Pues aquí está, ¿no? Desplazamiento por rigidez. ¿Y a qué es igual el concepto de amortiguación? Me regreso. ¿A qué es igual el coeficiente de amortiguación, ¿verdad? Ya sabemos que es coeficiente de fricción por el área entre el espesor. Y me regreso acá a esta partecita, y yo sé que es la velocidad a la que se mueva el objeto más el tiempo que le tome de formarse. Eso es lo que dice ahí. Esa ecuación se puede, la dejo ahí por si la quieren analizar más a detalle, se puede reducir en esta ecuación, que es la ecuación diferencial característica de segundo grado para un sistema masa resorte amortiguador, y esa fórmula es la fórmula general que viene en todos los prontuarios. Ya te dice, ok, la masa por la aceleración más la velocidad por el coeficiente de amortiguamiento más la rigidez por el desplazamiento es igual a 0. Esta formulita me representa el comportamiento de este sistema, siempre. ¿Qué es lo difícil? Creo que ya lo vieron. ¿Obtener la masa es difícil? No. ¿Obtener la aceleración? No. ¿Obtener la velocidad? Tampoco. ¿La rigidez? ¿El desplazamiento? No. ¿Cuál es el difícil? Sí. La C. Porque ya vimos todas las posibles opciones que hay. Depende, porque aquí no se ve, pero mi pregunta sería, ok, ¿y cómo se está moviendo este elemento en la realidad? Para ver cuánto vale C. Eso es lo complicado. Ya vimos que puede ser con giro, nada más lineal, o puede ser con algún elemento que amortigue, que sería una combinación de estos tres, de hecho. ¿Perdón? Sí, combinaría yo las tres, porque se está moviendo linealmente, nada me dice ahí que no rote, y adicional tiene un resorte al lado que va a evitar que se mueva constante. Entonces realmente ese sistema, esa C sería la combinación de las tres anteriores para obtenerlo.
Pues bueno, eso es lo que me da ahí, en teoría. ¿Se puede solucionar? Sí, sí se puede. De hecho, lo agregamos para beneplácito de Eder, yo no lo había puesto, pero comúnmente dicen, ok, tengo esta ecuación, masa por aceleración, más coeficiente de amortiguación por velocidad, más rigidez por desplazamiento. Esa ecuación diferencial de segundo orden la puedo resolver, ahí está, esta es la ecuación, no hay problema, nada más la expresamos como aparece en los libros de matemáticas, lo resuelves, lo puedes hacer de la forma A por E que multiplica, bueno, su ecuación característica, obtienes sus dos raíces y llegarías al final a esta ecuación. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se alcance a observar qué es lo que me interesa. Esto es lo que me interesa. Llegas a esta ecuacioncita que te dice que el coeficiente de amortiguamiento, voy a explicar ahorita por qué es crítico, ¿no? Pero el coeficiente del amortiguador o de amortiguamiento es igual a 2 veces la masa por la frecuencia natural de oscilación. ¿Por qué la frecuencia natural? Por el resorte. El resorte hace que no se mueva constante. Entonces no nada más tengo amortiguador, tengo resorte. Eso genera una ecuación diferente a las que habíamos visto. La que habíamos visto, ¿cómo se llamaba? C, coeficiente de amortiguación, nada más. Pero cuando yo obtengo una C subíndice C, es coeficiente de amortiguamiento crítico. Crítico, ¿por qué? Porque se convierte en un sistema que puede amplificar la vibración o puede minimizar la vibración. De hecho hay 3 tipos, ahorita lo vamos a ver. Por eso creo que en alguna ocasión tú me dijiste que si ya íbamos a ver amortiguación o algo así, que íbamos muy lentos, algo así. No, es que es un mundo. ¿Fue eso? No, continúa. ¿En qué año qué? Eso sería un tema de debate científico. Yo podría ahorita googlear a ver qué mentira me dice el internet, pero es muy complicado decirlo. ¿Por qué? Porque el amortiguador no es otra cosa más que minimizar el impacto. Y si yo me voy y me remonto a los griegos, por ejemplo, te podría contestar que ellos ya tenían sistemas que a través de agua o vapor generaban el control de un mecanismo. Entonces para mí ellos ya tenían un pistón. Entonces estás hablando de siglos antes de Jesucristo. Pero si yo me voy a la ciencia oficial, te va a decir, no, vete a la revolución industrial. Y a partir de la revolución industrial se lo adjudicó a alguien que la patentó. Y podrías hablar del siglo XVII. Es muy subjetivo. El amortiguador como tal, el que conocemos, yo no creo que tenga más de 2 siglos, que es el que conocemos. Pero ya otras adecuaciones de donde se fusilaron ese, no tengo dudas que existieran. ¿Por qué comento eso? Porque como ingenieros somos muy cerrados, hablo en general. En alguna ocasión me tocó, aquí vino la exposición de Da Vinci, no sé si ustedes supieron. Yo en aquel tiempo daba mecanismos a un grupo. Dije, miren, ya tengo su examen de mecanismos, vamos a ir a la exposición, voy a conseguir que nos patrocine el tecnológico de allá, de Pabellón, el pago y el pasaje. Y vamos a ir, cada uno le va a tocar un mecanismo, lo va a fabricar y lo vamos a analizar. Nomás, ¿por qué? Porque a ese señor le debo que me guste la mecánica, nomás por eso, y vamos a ir a verlo. Y les comentaba yo a ellos que vemos cosas tan triviales y tan sencillas que, a ver, hazlo como ingeniero. O sea, genéralo y te vas a dar cuenta de que estamos más atrasados en tecnología de lo que creemos. Hablando de ese señor y de lo que estás preguntando, ¿no? Un traje de buzo, investígalo, te lo dejo de tarea. Un buzo por ahí profesional investigó cuándo se generó el primer traje de buzo, el de escafandra y todo eso. Y ya encontró la referencia científica y dijo, no, no es cierto, no creo eso porque yo escuché que había un diseño de Da Vinci de un traje de buzo. Y lo encontró el diseño, del pergamino con el diseño. Y se abocó a la tarea de buscar un patrocinador y dijo, bueno, yo no soy ingeniero, pero voy a juntar a 2 o 3 monos que se dediquen a esto. ¿Y por qué no lo fabricamos? Tal y como vienen sus planos de él, pero con el material que tenía, a ver si funcionaría. Y fue un proyecto que patrocinó obviamente el gobierno italiano. Lo hizo, lo fabricó el traje, lo probó y oh sorpresa, ¿no? Funcionaba igual que los de ahora, obviamente con las limitaciones del material. Lo increíble que si eso funcionaba quiere decir que todo lo que ustedes conocen de turbulencia, flujo laminar, todo eso, ya lo conocían en esa época para haber diseñado ese traje. Entonces no fue cierto que se inventó en el siglo posterior, no es cierto, ya existía conocimiento de eso. Que no haya quedado vestigio, bueno, es otra cosa, ¿no? Este hizo reingeniería inversa, ¿no? Hizo el traje, lo probó, jaló, entonces funcionan todos los principios. Porque cómo generó que no explotaran los pulmones del buzo, cómo supo que no generara una descompresión, pues había de fluidos, ¿no? Obviamente las limitaciones. Y es el mismo caso de lo que creo que estás preguntando. Entonces, siempre cuando hablas de la ciencia oficial vamos a entrar en debate. De quién lo inventó, cuándo fue. Hay cosas, todo lo que es mecanismos queda en el principio de los tiempos de la inventiva del hombre. O sea, ahora, ¿quién lo patentó? Eso es diferente. El que lo patentó ganó y ese es el que cobró y los demás
y es el nombre del que aparece ahí, el que dice que lo inventó, pero en realidad es discutible quién lo inventó, ¿no? Entonces, quiero hacer énfasis en eso, que es la C y que es la C subíndice C. La C creo que nos queda claro, coeficiente de amortiguación, cuando nada más tengo un amortiguador solo, pues. Y cuando dice C subíndice C es amortiguador con una fuerza externa que hace que no sea constante su comportamiento. ¿Cuál es? El resorte. Es C subíndice C. Ahora, la relación que hay entre ambos, la relación es una división. La razón de proporción o relación que hay entre el amortiguador y un sistema resorte amortiguador, ese se conoce como relación de amortiguación y la van a encontrar mucho. Y es esta letrita que aparece ahí, que es una psi, que es como si fuera una E así, garigoleada, una psi griega. Y esta es la que es todavía más complicada de encontrar, es C sobre C subíndice C. ¿Por qué la menciono? Porque la mayoría de los libros, en sus cálculos, te piden, dame la relación de amortiguación del sistema. ¿Y tú crees que se refiere al amortiguador o se refiere al resorte? No, se refiere a cómo se comporta el amortiguador que existe en el sistema y cómo se comporta el sistema de resorte amortiguador y luego cómo se comporta uno con respecto a los otros dos. Es eso, ¿no? Y de ahí se derivan tres casos. Cuando C subíndice C es menor a 1, es igual o es mayor a 1. Es decir, mi sistema va a vibrar más, mi sistema va a dejar de vibrar o mi sistema va a vibrar menos. Por eso les decía que la amortiguación puede generar que se amplifique. Si está mal diseñado, le voy a poner este amortiguador y va a jalar mejor, ¿no? Resulta que se hace más grande la oscilación. ¿Por qué? Porque fue un sistema que fue subamortiguado. Si yo de suerte le atiné a los parámetros que debería y observo que en cuanto pongo mi solución ya no vibró, suertudote, un sistema críticamente amortiguado. Sí es igual a 1. Y si te resulta, híjole, mi sistemita me va a dar sobreamortiguado, es decir, que no nada más se va a dejar de mover, sino va a disminuir y se va a amarrar, para que lo entiendas. Como si evitaras que se moviera y todavía impidieras que si se quisiera mover, se moviera, sería el último caso. Entonces, ese es el parámetro de lo que quiero quedarme, ese tema, ¿no? Lo vamos a ver más a detalle, mira, nada más para que veas, a eso me refiero. ¿Eso les suena familiar, eso que está ahí? Son las gráficas que necesitas ver en el MATLAB. Oye, ¿cómo se comportó? ¿Es sobreamortiguado o no? Pues necesito ver la gráfica. Veo una amplitud con respecto a 0 que va disminuyendo, o veo simplemente en el lado positivo, o veo en el lado negativo. Depende cómo lo estés viendo, si es sobreamortiguado, subamortiguado o no. Y eso te va a decir qué tan cerca estás de tu solución. Y cada uno tiene una ecuación matemática algo compleja. Cada uno de ellos. Para que los veas. Y obviamente mi intención es que veas algo como eso. Ahí les están juntando las tres vibraciones. Así es como se analiza, no es fácil, ¿no? Espero que lleguemos a esa parte para después ver. Lo de rojo es lo que me importa, las ecuaciones, para que después veamos cómo se utilizan en problemas, ¿no? Pero si no entiendes lo que estás calculando, pues es difícil, ¿no? Que tengas una idea, se refiere a esto, es lo que está analizando, ¿no? Y vamos, ahorita me voy a quedar hasta esta parte, hasta aquí, que es la psi que aparece ahí, esa que es como una E, ¿no? Coeficiente de amortiguación entre coeficiente de amortiguación crítico, o la razón de proporción, o relación de amortiguamiento, hasta esa parte. Estos tres casos ya los veremos mañana, son de los que estoy hablando ahorita, ¿no? Y hasta esa parte, si hubiera alguna duda, adelante, ¿no? Con todo gusto. Empieza a reducirse, pero no de manera óptima, si lo quiero ver así. Se reduce, pero no de la mejor manera que se pudiera. De hecho, yo me baso mucho en las gráficas. Yo veo el primero, se va reduciendo como el péndulo. Ese es como el péndulo. El segundo caso es, bueno, empieza a oscilar, le hago el sistema del resorte mucho más grande o el amortiguador mucho más viscoso y observo que rápidamente deja de oscilar. Ese es el ideal, es el segundo. Y el tercero, bueno, es el caso contrario, queda sobreamortiguado. ¿Qué quiere decir? Lo detiene y lo amarra, lo quiero mover y me va a costar. El ideal, ¿cuál es? Creo que es obvio que es el del medio. Que lo detenga, pero que si yo le vuelvo a aplicar carga, vuelva a moverse hasta que se detenga lo más rápido posible. Porque si yo lo amarro o lo sobreamortiguo, la siguiente vez que quiera iterar el sistema, me va a costar sacarlo del reposo, más de lo normal. Ese es cuando, tanteale, échale más, y ya sí lo detuvo, pero la siguiente vez que quieras que opere, vas a batallar porque ya la fuerza inicial va a ser mayor. Entonces, lo que buscamos nosotros es el sistema amortiguado que aparece ahí como el crítico, el medio, ese es el bueno. Pero es difícil, necesitas ver el sistema y analizarlo, ¿no? Y todo eso está basado en control. Necesito ver las gráficas y empezar a mover, ok, estoy dentro de este rango, ¿no? Esa es la idea, para que tengas un panorama, ¿no?, de esa parte. Ya lo veremos en su momento.
pero al menos hasta aquí, que la teoría nos quede claro hasta esta parte, ¿no? Y esa ecuación diferencial yo no le veo tanto problema en cuanto a que el sistema ya existe. El problema es en la realidad. A ver, dime cuánto vale C. ¿Cuánto vale C subíndice? Y allá sufrir. A ver, investigale en tu amortiguador cuánto es su coeficiente de amortiguación. No tienes un sistema donde haya un resorte y amortiguador, que es el carro, tiene ambos. Dime cuál es su coeficiente crítico. Ahí está tu examen, a ver. No es fácil, ¿eh? Lo digo porque se los he dejado a otros grupos. A ver, calcúlalo. Y ahí van y se suben al carro y ¿cuánto pesas? A ver, pues ahí vas a ver cuánto se movió y hasta que lo obtienen, ¿no? Y no es fácil. Van con el proveedor y no lo encuentran, el dato. Pero van a un libro y ahí viene, coeficiente tanto, sí, pero ese se lo sacó de la manga algún autor. Dime realmente cuánto vale y no es fácil de obtener. Eso es a lo que se refiere. Y en esa parte le voy a dejar. Ahora sí. Pasamos a ver los que tenían duda por ahí en la evaluación, antes de irme. Vamos a ver. Y está en la 2.